Aquí comienza el programa especial de CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a contextualizar porque en estos días va a salir este programa. Estamos en diciembre, ya el día 11 de diciembre, estamos en la UTE. En planta baja se están entregando las cajas navideñas. Mañana tenemos la fiesta de cierre del año del sindicato. Así que bueno, hemos desde la Secretaría de CIMAT definido hacer este programa especial de la Secretaría. La idea del año que viene, en verdad la idea original del año que viene, hacer un programa mensual, la verdad que adelantamos todo. Pero bueno, la idea, la excusa para este programa, para esta emisión en la radio de UTE, es la encuesta que lanzamos de la Secretaría sobre trabajo docente y plataformas digitales, para saber qué pensamos las y los trabajadores de la educación. Pero vamos a ordenar todo y vamos a hacer las presentaciones. Estamos acá con una amiga de la casa, Berenice Belmude, que Berenice, como ya todos saben, es secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la UTE, secretaria de Ambiente para los amigos y maestra de grado, así que bueno, bienvenida. Gracias, Paulín. Y es una devolución de gentileza porque siempre me invitas a Ecomodelos para armar. Hemos hecho muchos programas este año desde la Secretaría de Ambiente en articulación con CIMAT, así que es un placer estar acompañándoles hoy en este día tan especial, ¿no? De inauguración de una etapa, digamos, que es que CIMAT tenga programa de radio. Sí, bueno, y vos nos alentaste mucho y nos pusiste tu ejemplo para poder seguir, así que bueno, yo hacía un tiempo que no hacía radio, así que de a poco le voy a ir agarrando de vuelta al ritmo. Pero bueno, tenemos acá una invitada especial, que es Lucila Duguera, y Maximiliano Urso, que es parte del equipo de CIMAT. Voy a presentar a Lucila, que es maestra de grado, egresada del Normal 1. El mejor de la ciudad, digamos todo. Licenciada en Sociología en la UBA, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNCI, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, investigadora del CONICET e integra el equipo de estudios sobre tecnología, capitalismo y sociedad. Pero bueno, primero voy a decir que es una de las maestras con las que compartí escuela en mis primeros años de docencia. Hace ya mucho, no vamos a decir cuánto, así que mi referencia es esa. Así que bienvenida, Lucila. Gracias por estar acá, gracias por esta propuesta, por estar en este día, bueno, de inauguración. Eso siempre es lindo, inaugurar algo, ¿no? Y sobre todo habilitar la palabra para pensar cómo están transitando los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación los distintos espacios de trabajo, ¿no? Que algo de eso vamos a hablar. Totalmente. Bere, ¿querés presentar a Maxi? Sí, cómo no. Maxi de la casa, le vamos a decir, el genio de nuestras tecnologías, ¿no? Sabe un montonazo, así que cualquier cosa que necesita en la UTE le preguntamos a Maxi. Maxi Urso es profesor y analista en Ciencias de la Computación de nuestra queridísima Universidad de Buenos Aires, docente y coordinador del profesorado de Informática en la UNIPE, que también tiene convenios con la UTE, así que hay compañeros que quizás lo conocen de ahí. Trabajó en varias escuelas técnicas de Cava y en la técnica de Lugano de la UBA, y es integrante del equipo de la Secretaría que hoy está inaugurando su programa. Lo voy a decir muchas veces, Pablito, porque hay que festejar. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, vamos a contar un poco, a contextualizar algo. En los últimos años venía habiendo un avance, primero progresivo, algo lento, de trabajo con plataformas digitales en el ámbito educativo. Pero la pandemia fue como uno de los argumentos principales para que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires montara ya un dispositivo más amplio, articulado, sistemático, de las plataformas digitales con las cuales convivimos ya en el día a día en las escuelas, ¿sí? Ahora vamos con Lu y con Maxi a enumerarlas, pero bueno, es algo con lo que ya trabajamos día a día, cotidianamente, y que genera un efecto sobre nuestras condiciones de trabajo, que siempre decimos desde la CETERA, desde UTE, que las condiciones de trabajo docentes son las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, genera un efecto sobre docentes, también sobre el vínculo pedagógico y sobre el trabajo pedagógico con los pibes,
y con las familias. Vamos a ver que también hay alguna repercusión también con el tema con las familias. Así que bueno, en pos de eso y de muchas, en mayoría quejas que recibimos porque andan mal los sistemas, porque no hay conectividad por distintas cuestiones, es que hemos definido nosotros junto a Gabriela Giacomelli, que no está acá presente, pero ella fue como la que dio el puntapié, porque viene trabajando también mucho sobre el tema y es integrante del equipo de CIMAT. Bueno, hemos definido hacer algún tipo de trabajo para relevar cuál es la incidencia y cuál es el uso de estas plataformas. Y bueno, Gabriela se contactó con Lucila, bueno, y a partir de eso fuimos armando, teniendo reuniones, encuentros, para darle forma a esta encuesta, que vamos a mostrar el afiche, el flyer, que estamos llevando a las escuelas, que es la que estamos, bueno, dándole la puerta a participación a trabajadoras y trabajadores de la educación, para que puedan a través de este canal contar su experiencia, y a partir de eso, bueno, la idea es hacer un informe con propuestas también para llevar a la mesa condiciones laborales que tenemos con el Ministerio. Así que bueno, no sé, Luz, si querés arrancar contando cómo fue la primera charla con Gaby y cómo... Bueno, vamos a agradecerle a Gaby, ¿no? Sí. Gaby es tesista, hizo su tesis de maestría acerca de la plataforma BA. Y entonces he empezado a pensar, ¿no?, qué pasaba con el trabajo docente y las plataformas. Bueno, me dijo, ¿por qué no pensábamos? Y justo lo nombró Pablito, y como dijo Pablito, fuimos compañeros en una escuela, empezamos a pensar en esa posibilidad de ver bueno, cuáles serán las ideas, ¿no?, que tienen las y los docentes acerca de las plataformas, cuáles son los usos que hacen, qué dificultades o tensiones encuentran cuando usan esas plataformas, ¿no? Y cómo, una pregunta uno podía pensar más, no sé si de fondo, ¿no?, pero bueno, cómo ese proceso de plataformización del trabajo, ¿no?, va virando algo del trabajo docente, ¿no? Digamos, cómo va condicionando, y entonces uno empieza a pensar otras condiciones para este trabajo docente, y pensar ahí, tomar la voz sobre todo de las y los trabajadores de la educación, porque y sistematizarlo, ¿no? Tener el dato acerca de, bueno, efectivamente, qué es lo que está pasando. Uno puede, a raíz de esto de las quejas, ¿no?, puede hablar con un maestro y saber ciertas cosas, pero es muy valioso en términos de poder tomar decisiones, ¿no?, y orientaciones, y de fundamentar ciertas discusiones que uno puede librar si uno tiene esos datos, ¿no?, y puede ordenarlos, y puede sistematizarlos, puede pensarlos en diálogo con lo que está pasando, no solo en Cava, ¿no? Digo, esto es en términos de globales, la plataformización, este proceso que uno ve, primero, no es solo en el trabajo docente, ¿no?, sino que la tendencia es a que los trabajos se plataformicen, y entonces uno piensa inmediatamente en los Rappi, pero también piensa en trabajadoras domésticas, ¿no?, distintos trabajos que se van plataformizando, por supuesto de distintas maneras, con sus particularidades, y entonces es deseable, ¿no?, tener esos datos y ver cómo afecta, si es que lo afecta y en qué, el uso de plataformas. Y en diálogo con eso, dos cosas quiero destacar, o por lo menos para ponerlas sobre la mesa, que me gustaría transmitir. Una es, en general tendemos a pensar que la plataformización es propia de la pandemia, ¿no? El proceso, la tendencia, la plataformización del trabajo docente es pretérita, es previa, ¿no? La pandemia intensificó, amplificó de una manera, bueno, brutal, como nos ha atravesado, ese proceso, ¿no? Pero ya se venía dando hace un ratito largo, y entonces después se nos impuso, ¿no? Y no nos quedó otra, digamos, porque fue una cuestión de fuerza mayor, digamos, pero ya estaba aconteciendo ese proceso de plataformización. La otra cuestión para pensar es que junto con esta tendencia a la plataformización hay dos tendencias más en el trabajo docente, que es el de digitalizar y el de automatizar,
¿no? La inteligencia artificial generativa, que está tan en auge desde hace 3 años que salió como a la luz, vamos a decirlo así. Entonces digo, es deseable pensar este proceso, como bien estamos proponiendo acá en esta encuesta, en diálogo, ¿no? Con esas otras dos tendencias, digamos, no de manera precisarla, pero también ponerla a conversar con esas dos, ¿no? Digamos, porque tienen parecidos o tienen cosas en común, porque están mediadas por una tecnología digital, cada una con su particularidad, pero bueno, las plataformas tienen ciertas particularidades que hay que atenderlas y que se nos han hecho, moneda corriente, ¿no? De nuestro quehacer cotidiano en la vida de hoy. Y en diálogo con eso, una tercera cuestión, y ya le cedo a Maxi la palabra, perdón Maxi, no. si me estoy tomando mucho tiempo, No. es pensar que estas tecnologías digitales, como cualquier tecnología, no solo la digital, cualquier tecnología tiene detrás un diseño, ¿no? Tiene detrás, porta valores, entonces no son neutrales, ¿no? Uno escucha mucho esto de la neutralidad, esa tal neutralidad no existe, tiene un diseño atrás, está pensado para habilitar ciertas prácticas y para deshabilitar otras, y entonces es importante poder ver cómo están diseñadas, ¿no? Qué actores diseñan esas plataformas, cuáles son los fines en última instancia que también tienen, y por supuesto cómo los actores, en este caso los trabajadores y las trabajadoras de la educación, se apropian, ¿no? De esas tecnologías y van dándole otros usos, ¿no? A veces diferentes, a veces no, por los que fueron diseñados, pero sin perder de vista ese diseño que hay detrás, ¿no? Como cualquier tecnología que no es neutral y que es portadora de valores y de ciertos, de que nos dejan hacer ciertas cosas y otras no, ¿no? Entonces digo, a veces en los espejitos de colores de las tecnologías digitales se nos pierde un poco de vista eso, y es deseable atenderlo, sobre todo cuando uno piensa en la educación formal, ¿no? En ese espacio que es deseable que potencie y habilite otras prácticas, otras transmisiones cada vez más potentes, ¿no? Más nutridas, mejores. Entonces, me parece que es muy valioso que CIMAT esté haciendo esta propuesta de encuesta para poder precisar específicamente, ¿no? Cuáles son esas ideas que tenemos, cuáles son esos usos que efectivamente hacemos y cómo los hacemos y cómo podríamos hacer otros, ¿no? Porque también esa posibilidad está, por suerte, en cierta medida a veces. Totalmente. Sí, yo agrego una aclaración, digamos, cuando hablamos de plataformas, o sea, hay un montón de plataformas cada vez más. Nosotros como que las dividimos en dos categorías porque son un montón sobre los que nos gustaría indagar, digo, desde cómo impactan las plataformas oficiales, las que llamamos oficiales, el MIA, el BEAprende, clasificación docente o actos públicos, y las otras que también están muy instaladas en las escuelas, como el Classroom, pero también como en la pandemia se usa un montón Meet, Zoom, incluso el WhatsApp o Google Drive y documentos compartidos, ¿no? Esas otras plataformas que también están en la escuela, digamos que las usamos un montón como docentes, también nos gustaría entender qué está pasando sobre eso. Cuando empezamos a intercambiar con todo esto, era como un problema bastante grande de abarcar, y por un lado el trabajo con Lu y con Gaby en la sistematización, en armar una buena cantidad de preguntas de calidad sobre qué información necesitábamos extraer o relevar de los docentes, y por otro lado esta división que terminamos haciendo en encarar fuertemente ahora con las plataformas oficiales, las que no podemos salvarnos de usar, y una primera aproximación a las no oficiales, ¿no? A las que están también, pero todavía no son obligatorias por ahora. Esperemos que no. Bueno, no, la verdad que fue un trabajo arduo, porque fue hecho muy a conciencia, probando también los formularios con compañeras, compañeros. Pero bueno, antes yo cuando decía el tema de las quejas que recibimos, yo lo pienso del lado que hay una percepción de muchas compañeras, compañeros, porque entendemos que estas plataformas, Lu, llegaron para quedarse, pero hay una percepción de que esto que nos tendría que mejorar muchas veces termina generando, en algunos casos, sobrecarga laboral, en otros casos, obstáculos para poder acceder a un derecho. Como decía Maxi, estamos haciendo un recorte de las plataformas con las que trabajamos cotidianamente, pero después hay otras que incluso usan las familias como para acceder a la beca de comedor, como la inscripción también para las vacantes en las escuelas.
Bueno, a partir de los cuales queda esa sensación, esa percepción de que, bueno, de que irrumpen y terminan generando condiciones adversas en el trabajo, condiciones adversas para los fines que necesitan quienes usan esas plataformas. Por eso la idea es, bueno, con todo este trabajo, generar un informe y generar propuestas para que sacarlo de ese lugar de algo que irrumpe, que es un obstáculo, y bueno, y también mostrar que pueden implementarse o podrían generarse reformas de estas plataformas para que tengan un uso adecuado. Sí, pero Pablo, y te agrego, además, dejar un poco de lado las sensaciones y las quejas que nos llegan, ¿no? Y estudiarlo en números concretos, ¿no? ¿Qué están pensando los docentes o qué sienten o cómo les facilita o les dificulta el uso de tal o cual plataforma para algo que antes se hacía por otros medios, ¿no? Entonces, también poder poner en números concretos nos permite establecer políticas o charlar con el ministerio para decir esto es lo que están diciendo los docentes, ¿no? Más allá de las quejas que a veces no están ordenadas, obviamente. Sobre todo yo pensaba cuando hacía la encuesta en los recorridos diferenciados que tenemos los propios docentes en el acceso, ¿no? A las plataformas. Digo, no nos sentimos todos igual frente a las mismas plataformas. Entonces pensar que también en esa desigualdad o diferencia de recorridos, bueno, se juegan un montón las percepciones y también que a veces la plataforma anda bien, pero lo que uno discute es la intencionalidad y lo que pasa con los datos que uno sube, como por ejemplo con el MIA. Digo, quizás la plataforma funciona bárbaro en términos técnicos. Ahora, después lo que hacen con el certificado que uno sube ya no tiene que ver con el uso de la plataforma, sino con quien interpreta el dato ¿no? Como que ahí también hay una distinción para hacer y que a veces a las maestras nos cuesta un montón esa separación entre la plataforma y el lineamiento político de lo que hace el gobierno con esos datos que nosotras subimos, sobre todo en el tema tan sensible como el MIA, ¿no? Totalmente, que era lo que decía Lu, que no son neutrales tampoco estas tecnologías y tienen el complemento, tienen definiciones políticas detrás. Te quería preguntar, Lu, en consonancia con esto, si hay formas alternativas de plataformización, hay esquemas, modelos por ahí que sean más funcionales, más allá de la definición política. Sí, no sé si funcionales, ¿no? O sea, la funcionalidad siempre hay que verla, depende para qué actores sociales, o es un concepto a definir, ¿no? Sí. Pretérita o previamente a ese uso o esa apropiación es difícil definir esa Porque funcionalidad. ahora son funcionales para quienes las están implementando. En general, cuando esta distinción que establecía Maxi, ¿no? Que tuvimos que hacer un recorte pensando, bueno, en cuáles son las que propone específicamente el ministerio y cuáles circulan, ¿no? Son plataformas con fines de lucro, ¿no? Entonces, bueno, uno podría pensar que, y existen otras plataformas, existen otras formas, digo, sobre todo me quedo pensando en algo de lo que decía Bere, gracias. En esto de los datos, ¿no? En general hay algo que acontece, digo, en la educación, pero en otras dimensiones de la vida social, que es como sabemos que se quedan con nuestros datos. Y bueno, es así, ¿no? Vivimos en el capitalismo informacional, fase plataformas, y bueno, se quedan con nuestros datos, se quedan con nuestro flujo atencional, se quedan con muchas veces lo que producimos, ¿no? Entonces es deseable pensar otras formas alternativas, discutirlas, ¿no? Que sea lo que esté pasando no quiere decir que esté bueno necesariamente, y que hay otras formas, ¿no? Y que hay otras formas, sobre todo de cara a la construcción de subjetividades que habitan este mundo actual, que tiene particularidades, ¿no? Esto como las plataformas, como el uso de las tecnologías digitales para una clase, cómo usar inteligencia artificial sí o no, ¿no? Digo, ciertas discusiones que uno ve en esas tendencias que están dando vuelta. Entonces, digo, de cara a eso, es deseable no naturalizar, ¿no? Ciertas cosas que parece que se nos presentan como naturales y evidentes, y es deseable romper o invitar a romper con esa evidencia o con eso que se naturaliza, y pensar en otras formas, ¿no? De construcción de las plataformas, qué actores hay cooperativas que arman plataformas, ¿no? De trabajo, de educación, ver sí, como otros lugares donde pasan otras cosas en diálogo con estas plataformas, ¿no? No son las únicas posibles las que están hechas con fines de lucro. Por supuesto son minorías, digamos, son menos conocidas, son minorías, tienen que entrar. Algo que pasa en cualquier plataforma es que cuando el costo de salida, vamos a decir, el costo hundido de salir de uso de esa plataforma es muy alto. Entonces uno dice, no, bueno, ya está, me quedo acá, ¿no? Digo, piensen, no sé, en el Meet, y ahora tenés
que pasar a Zoom. Y vos decís, no, ¿cómo es esto, no? Digo, que parece algo sencillo, en algunos casos sí, a veces no. Entonces, digo, las plataformas en su diseño, las empresas saben que cuentan con eso, ¿no? Que una vez que estás ahí adentro, es difícil que te salgas. Entonces, digo, hay que hacer todo un trabajo primero para desnaturalizar que son las únicas posibles. Después hay que involucrar, ¿no?, a distintos actores en ese diseño, digamos, para pensar cuáles son, qué diseño le queremos dar para que sea efectivamente una plataforma que tenga otra visión de lo que es la educación formal, ¿no?, de lo que supone enseñar y aprender en términos de la educación formal. Pero existen otras y es deseable trabajar en pos de eso. Por eso también cuando uno piensa la importancia, ¿no?, de contar con datos, algo de lo que decía Maxi, también tiene que ver con poder sentarse a discutir, decir, mira, esto está pasando de X cantidad de docentes, vemos esto, bueno, pensemos ahí cómo podemos diseñar otra cosa, qué podemos ofrecerle para que sus condiciones de trabajo sean otras, para que sus producciones que realizan los docentes con tanto tiempo, ¿no?, tanto cognitivo metido ahí, bueno, no se las quede la plataforma, ¿no? Cuáles son los términos y condiciones de esas plataformas y de lo que suben los docentes, de lo que suben nuestros estudiantes. O sea, porque también están los futuros ciudadanos circulando por esas plataformas, dejando rastros, datos, ¿no?, contenidos que van haciendo y que vos decís, ¿dónde queda esto, no? ¿Quién se lo queda? Entonces digo, hay otras formas, entonces es muy valioso poder contar con datos para discutir, para pensar otros posibles diseños de estas plataformas. Sí, un poco en lo que decía Lu, también lo que buscamos más allá de obtener información y de cómo están percibiendo los docentes, que se hagan las preguntas mismas y puedan problematizar, ¿no? Preguntas como desde qué dispositivos estás usando estas plataformas, si desde tu teléfono personal o desde la escuela, o desde qué locación, si lo estás haciendo completando desde tu casa un boletín, bueno, por lo menos hacernos esas preguntas y no naturalizar, o si consideramos que esto nos genera una sobrecarga laboral respecto a lo que hacíamos antes, bueno, también, digamos, las preguntas buscan problematizar y que leemos los términos y condiciones, un poco lo que decías. Porque aparte, esto, muy de maestra lo que voy a decir, pero el registro uno no lo sacaba de la escuela porque tenía miedo de que te lo perdieras en el colectivo, que te tirara al mate el nene, lo que sea. Entonces, hoy te podés llevar la plataforma a tu casa y completar la asistencia y cargar las inasistencias de los chicos desde tu casa, desde el bondi. Los boletines te pasaba lo mismo, documentos tan oficiales que uno no los quería sacar de la escuela porque eran sagrados e impolutos. Ahora todo eso se puede llevar a cualquier lado. Digo, vas a un cumpleaños completando boletines. Digo, pensar eso que en algún punto hace la vida más ágil, bueno, también te hace que la vida, del trabajo te cope más momentos de la vida. Sí, bueno, porque hay algo, cuando uno piensa, esto que decís, tiene que ver también, ¿no?, con pensar cómo estas tecnologías digitales, ¿no?, hibridizan ese tiempo de ocio y ese tiempo productivo. También después las problemáticas en salud mental que tenemos, ¿no? Sí. No solo los trabajadores y para otra encuesta. Exacto, digamos, ¿no? Uno ve en las infancias y en las juventudes y en las adolescencias problemáticas severas, ¿no?, en salud mental. Entonces, esa hibridación, esa posibilidad que es material, efectivamente, en otro momento histórico vos tenías que pedirle al directivo, tenías que... Si no, te quedabas 15 minutos de más y lo hacías en la escuela, ¿no? La posibilidad material, ¿no? Hay una materialidad que es distinta. Bueno, estas tecnologías posibilitan algo de eso. Entonces, también es para pensar, ¿no? Ese tiempo que los maestros y las maestras históricamente, ¿no?, planificábamos en nuestra casa, siempre era como el trabajo impago porque nadie te lo pagaba, planificando. Bueno, hoy eso se empezó como, cobró una naturalidad, ¿no?, y es moneda corriente. Entonces, y se aceleró, ¿no? Y como que se intensificó porque tenés esa posibilidad. Te manda el director un WhatsApp a cualquier hora y vos decís, es sábado, ¿no? Un estudiante. Y vos decís, pero es sábado, si estuviese en la escuela no tendrías chance, no me llamarías, ¿no? El cuaderno de comunicaciones no llega el sábado a casa. Hay una condición material que tienen estas tecnologías, ¿no?, que posibilitan que ese tiempo de ocio y ese tiempo productivo estén hibridizadas, ¿no? Se difuminen y ese santuario escolar, digamos, esos muros que antes eran tan elevados, por decirlo de una forma, bueno, cobran otra porosidad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos trae varias tensiones, no solo en el trabajo docente, digo, el trabajo docente en ese quehacer también lidia con cosas que nos estallan en los recreos,
¿no? Totalmente. Digamos, problemáticas que se vienen en una plataforma, en una red social, y tenés chicos discutiendo, que le dijo uno, que le dijo cosas, ¿no? Y entonces uno vuelve a pensar ahí, bueno, le corresponde a la escuela, no le corresponde, no lo sabemos, digo, lo tenemos que discutir. Lo que sí sabemos es que nos pasa en el cotidiano, en el territorio de la escuela, ¿no? Y nos pasa y estalla en la escuela. Y ahí uno, por supuesto, se siente conmovido y interpelado a decir, bueno, hay que intervenir, hay que hacer algo, ¿no? Quiero decir, no es solo, las plataformas no solo tienen que ver con cómo van traccionando otras condiciones de nuestro trabajo como educadores y educadoras, sino también en esas subjetividades con las cuales trabajamos en el cotidiano, ¿no? Y entonces también están ahí, aunque no estén, ¿no? ¿Por qué? Porque se dicen cosas, porque el bullying, el maltrato, la forma del decir, la foto, la no foto, ¿no? Todas las problemáticas que conocemos. Entonces, digo, es una problemática que nos excede bastante, ¿no? Nos exceden en términos de que nos atraviesa por múltiples lugares, eso es lo que quiero transmitir, ¿no? No solo por la plataforma, sino que nos van llegando distintas tensiones vinculadas a las tecnologías digitales, ¿no? Que incluso las propias familias exigen a la escuela que solucione esos problemas que se dan en la virtualidad, fuera de horario laboral, en distintos espacios físicos, digo, que ya nos manejamos, que nos exceden. Eso me llama mucha atención, cómo las familias exigen que la escuela intervenga sobre el campo virtual cuando hay un conflicto entre pibes y pibas. Después, lo que decía, sí hay un cambio del tiempo real del trabajo, yendo hacia un tiempo líquido donde no termina la jornada laboral, se extiende, también entra en conflicto con la vida cotidiana en la casa del trabajador, de la trabajadora. Sí, y ahí también es para pensar, ¿no? Que eso que nos sirvió para medir históricamente el tiempo de trabajo, ¿no? Que digamos que se nos paga por un tiempo específico. Bueno, por ahí no sea la forma de medir ya nuestro trabajo en el capitalismo formacional. Claro. Algunos trabajos haya que, ¿no? O en casi todo, de volver a pensar eso que valoriza nuestro trabajo, que le da, bueno, este es el salario, ¿no? Porque ahí entran un montón de cuestiones, digamos, no solo que trabajás extra, digo, todo el cognitivo, ¿no? Sí. Que está dando vueltas ahí, que va circulando. Entonces, es volver también a pensar si solo tiene que ver con el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros factores inciden en esa valorización de nuestro trabajo también? Esa es otra discusión, bueno, para pensarla, ¿no? Y la otra cosa que quería decir, pensaba en diálogo con esto que señalaban, ¿no? Empezar en términos de la comunidad y de qué cosas se nos exige a la escuela en el buen sentido, ¿no? Digamos, creo que la escuela sigue siendo ese espacio, ¿no? Ese espacio de otra cosa en que nuestros estudiantes pueden oficiar de algo distinto un rato. Y entonces volver a pensar estas condiciones de trabajo docente también tienen que ver con cómo tejemos esos vínculos con nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo a qué condiciones podamos tener, ¿no? Mejores condiciones para tener espacios cada vez más potentes, ¿no? Para poder encontrarnos, a construir, a producir conocimiento, para encontrarnos a tener encuentros pedagógicos nutridos, ¿no? Que esa cosa de que sea lindo transitar la escuela, digamos, que sea un espacio donde se aprende, ¿no? Y todo lo que eso supone para las distintas clases sociales, ¿no? Digamos, porque van con distintos objetivos a las escuelas y eso no lo podemos desconocer. Entonces también es, digamos, pensar estas condiciones de trabajo nos posibilitan pensar cómo todo lo que hace, ¿no? Al encuentro pedagógico, a la comunidad educativa, al equipo de conducción, a la escuela, ¿no? Como edificio escuela, bueno, nos va a permitir también hacerlos no más lindos, pero sí que nos permitan tener mejores condiciones, ¿no? Ganar en calidad. Y ganar en calidad supone esto, tener docentes más contentos, ¿no? Que digas que, bueno, nada, vengo a laburar, es mi laburo, en condiciones que sabemos donde el salario y las condiciones sociales, en particular, bueno, de la Argentina, ¿no? Que estamos atravesando no son las mejores. Entonces, bueno, eso uno no puede desconocerlo, ¿no? Estas condiciones que nos tocan atravesar a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Pero sí podemos pensar otros espacios. Sí, que no sea un ámbito de trabajo, que el trabajo no sea padecimiento, claro. Que siento que cada vez impera más
percepción o ese sentimiento, que antes, al contrario, incluso con salarios bajos, era un lugar de disfrute donde permitíamos decir, bueno, la pasamos bien, bueno, ¿cómo volver a eso? Sí, y volver a O eso. cambiar la percepción que hay. No sé. Sí, o poder, no esto más de lo micropolítico, de lo chiquito, digamos, poder tener un espacio áulico donde uno conversa, ¿no? Algo tan denostado hoy en día, lamentablemente, digamos, conversar. Vos me preguntás, yo te contesto y vamos nutriendo esa conversación, ¿no? La vamos haciendo como cada vez más rica, con distintas miradas, no para que vos pienses como yo ni yo piense como vos, sino porque en lo diverso y en aceptar la otredad está la vida democrática. Totalmente. ¿No? Y poder vivir con otros y otras distintos, y en eso ahí entran las plataformas que nos, ¿no? digamos, nos van dirigiendo qué mirar, cómo mirar, ¿no? Y entonces el mundo se nos hace de solo parecidas y parecidos, y el mundo por suerte es bastante más amplio, ¿no? Pero bueno, tenemos dificultades si no educamos ese mirar, ¿no? Y esa amplitud, esa heterogeneidad social. Entonces cuando se nos presenta un otro distinto es muy difícil convivir con ese otro y no podemos conversar. Entonces la escuela, bueno, volvemos a pensarnos, ¿no? Digo, las maestras, los maestros, los profesores, digamos, es volver también a pensar ese espacio. En la actualidad, en este capitalismo informacional, que esto tiene muchas particularidades, no solo en las plataformas, sino en los sujetos que habitan nuestras aulas, ¿no? En cuál es ese cometido, ese para qué, uno diría, ¿no? De la escuela. De hecho, esto que decís, Lu, le preocupa a los profes, porque hace poquito estábamos en un encuentro de pedagogías del territorio, que es un espacio donde las maestras y los maestros, los profes se sientan a discutir y a pensar qué pasa en la escuela en esto de conversar, y un maestro muy preocupado decía, bueno, ahora les llega el boletín rápidamente a las familias por la plataforma y no vienen a la reunión. Entonces yo como maestro, dice, estoy pensando qué otras cosas tengo que generar de espacio de encuentro con las familias, porque antes la reunión de boletines de cada bimestre era una potencia de encuentro y eso ya no lo es, porque claro, te resuelve, digo, al menos que el niño tenga o la niña tenga alguna dificultad, que la mamá diga, che, ¿qué pasó? Le pusiste un regular donde yo no me lo esperaba, quizás no se acercan. Entonces la preocupación de reinventar espacios, ¿no? Que la escuela aún con este uso de plataformas, que a veces pudiéramos, digo, no podemos evitar, bueno, es una posibilidad de pensar que la escuela cómo puede volver a abrir las puertas de otros lugares y convocar quizás más desde el hacer, no tanto en la normativa de venir a la reunión por el informe, por el boletín, sino en la potencia de la actividad del enseñar y aprender, Sí, ¿no? Digo, como que es una oportunidad. ¿no? Exacto, como Digamos. que la plataforma por un lado impide y por otro lado también nos pone a recrear cosas. Y nos fuerza, ¿no? Como, bueno, Nos pensemos obliga. esas otras posibilidades. Sí. Entonces... Bueno, la verdad es súper interesante, tenemos mucho más para explorar, no sé si va a alcanzar este programa, no sé cómo estamos con el tiempo, me parece que estaremos más o menos en la mitad, como no empezamos Sí. en punto. Sí, estamos más o menos en la mitad, Bueno, Pauli. entonces, si les parece, vamos ahora a una tanda musical, también de separadores, y después volvemos. La propuesta cuando volvamos es ir escuchando algunos audios, testimonios de compañeras, compañeros que están en las escuelas, e ir dando nuestro punto de vista o que sirva como disparador para lo que sigue. Así que bueno, Francisco, nuestro operador, que no lo nombramos, vamos a la tanda. Vivo en mi cueva, encendí una hoguera, contamina mi corazón. Vivo de noche, vivo en el derroche, mi deseo es la oscuridad. Al norte de mi espera, todo sonría a tu dulce voz sobre la cordillera. Quiero volar y llegar, pero mi más sincera onda desespera, comprimida en un ascensor. Sobre las vías apuesto mi vida, pago el precio a mi decepción. Al norte de mi espera, todo sonríe a tu dulce voz sobre la cordillera. Puedo volar y llegar con mi mambo besando el camino santo, se avecina la tempestad. No escarmiento, no miento y no me arrepiento, tu amor se me va a apiantar. Perdiendo tu canción de desintegro.
La escuela pública como bandera y en el aire. Radio UTE. Llega un nuevo programa para musicalizar e historizar el fin de semana. Escuchá Ando Ganas, todos los sábados, 12 horas. Ando ganas de encontrarte. Por Radio UTE. La Secretaría de Educación te invita a la Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. En la Biblioteca Juanito Laguna, todas las actividades son gratuitas. Para turnos y visitas, escribir a bibliotecajuanitolaguna@gmail.com. Estás escuchando Radio UTE. Nosotros te damos el contenido. Vos, llamalo como quieras. Sábados 13 horas por Radio UTE. La escuela pública como bandera y en el aire. Bueno, segundo bloque de esta emisión especial de la Secretaría de CIMAT, de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la UTE. Programa especial sobre la encuesta que estamos realizando sobre trabajo docente y plataformas digitales. Y en esta segunda parte la idea es ir escuchando algunos audios de compañeras y compañeros que nos enviaron su testimonio. Y bueno, nada, y que vayamos opinando, intercambiando. El criterio fue tratar de elegir que salgan testimonios de compañeras, compañeros que están en distintos niveles y que hablen sobre distintas plataformas. Así que, Francisco, ahora te convertís en héroe porque está complejo, pero vamos a empezar escuchando a Desiree. Desiree es docente de Educación Especial en la Escuela Integral Interdisciplinaria número 12. Y en el primer audio nos habla sobre el MIA. Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Desiree. Trabajo en el área de especial en la Escuela Integral Interdisciplinaria número 12. Bueno, con respecto a la encuesta sobre las plataformas, puedo comentar que en la plataforma MIA, creo que lo más tedioso es el tema de los certificados médicos, las diferentes injerencias que cada sanatorio o médico debe poner según su origen, si es privado, si es sanatorio, si es consultorio. Los problemas recurrentes son que son ilegibles los certificados, que no se entienden, que no se encuentran los diagnósticos y bueno, por supuesto que no respetan los días de reposo que indica el médico en cuestión, pero bueno, entiendo que eso tiene más injerencia a la empresa que hace la auditoría, ¿no? Pero bueno, con respecto más que nada a mía, es eso lo que nos pasa, o lo que veo en mis compas, que no logramos subir los certificados bien, que siempre hay que repetirlos, o se rechazan porque es ilegible. Bueno, era el testimonio de Desiree, que en primera instancia nos habla sobre el sistema MIA, algo que es recurrente, es los problemas que hay para cargar los certificados, más allá de los datos que tenga el certificado, que tenga el membrete y todo lo que corresponde por la ley, y más allá de que después muchas veces las definiciones que te dan o te reconocen menos días de lo que te indica tu médico particular de obra social o prepaga, está el tema de la tecnología de por medio, que en un momento donde una compañera, un compañero está tratando de resolver un problema de salud y tiene que encargarse de esto, y que muchas veces tiene que estar fijándose la resolución de la foto, si lo sube por celular o por computadora, algo que con Maxi hablamos el otro día, la diferencia que hay entre la versión web y la versión en el celular. Un problema enorme, el otro día lo hablamos con Maxi en la reunión de Interáreas. Sí, sí. No, o sea, muchas veces están diseñadas y tenés con una interfaz para móvil y otra interfaz web y no siempre están las mismas funcionalidades. Eso es
grave, digamos. No sé si quieren agregar algo. No, esto de que lo hacemos medio chiste, medio real, que lo hablamos el otro día con Pablito y las compañeras en la Secretaría de Salud y de CIMAT, o cuando nos juntamos así en intersecretarías, que casi tenés que ser médica, ¿viste? Como que entre que te sentís mal, estás en reposo, tenés que tener como aceitado, entender bien el diagnóstico que el médico te dio, que coincida con lo que dice la plataforma. Y ahí empieza el estrés y la lluvia de mensajes a los compañeros que recorren los distritos, ¿no? Pero sentir la impotencia de que uno confía en el profesional porque te puso un diagnóstico que después no está exactamente igual, y cómo lidiar con esa situación, bueno, es muy estresante para las compañeras, pero medio que nos reímos que casi que tenés que estudiar medicina para poder subir su certificado de reposo. No, y acá hay una utilidad política en cuanto a que, bueno, redujeron drásticamente la cantidad de licencias reconocidas, a su vez de las reconocidas redujeron la cantidad de días en grandes términos, y la despersonalización al servicio de esa política, ¿no? Porque no tenés, que es lo que dicen muchas compañeras, no tengo a quién decirle, a quién verle a la cara para hacerle el reclamo correspondiente. Sí, y algo que tiene que ver con, lo había mencionado Bere hace un rato, que tiene que ver con los distintos saberes digitales, ¿no? Las habilidades que tienen los distintos actores de la educación, ¿no? Depende cómo vos te manejás con estas tecnologías, digamos. A uno le parece sacar una foto. Bueno, nada, hay gente que tiene que aprender a sacar una foto, que sea en PDF, subirla a una plataforma, subirla adjunto, digamos, suenan cosas que a veces parecen sencillos, pero no necesariamente todos y todas los diferentes trabajadores de la educación tienen esas habilidades, ¿no? Entonces también hay otras tensiones, además de que no está categorizada la enfermedad que tengo tal como la denominó el médico, sino que lidio con mi propia limitación. Entonces tengo que pedirle a alguien, un hijo, un esposo, un compañero o un compañero de trabajo, ¿no? Digamos, también eso se desconoce muchas veces, cuáles son esas habilidades que efectivamente tenemos, ¿no? Y qué podemos hacer y qué no. Entonces, digo, aprender a trabajar con estas plataformas te imponen decir, uy, yo no sé hacer esto, ¿cómo se hace? Y que no se resuelve darnos computadoras, porque bajo el argumento de que todos tenemos computadora y cada ciertos años nos las están recambiando, digo, bueno, no es condición que porque yo tenga el artefacto, claro, sepa qué hacer con todo lo que ese artefacto tiene adentro, sí, ¿no? Una de las cosas que consultamos en la encuesta es cómo aprendieron a usar la plataforma, si hubo una capacitación en servicio o si fue de manera autodidacta o con algún compañero o compañera, digamos, mirando, ¿no?, los tutoriales, bien bajándose los instructivos. Y la complejidad de que cada plataforma, cada portal tiene su propia contraseña, su propia lógica, entonces que en general no son portales muy amigables para el uso. Así que bueno. En el segundo audio nos dice, Desiree nos habla sobre la plataforma de actos públicos y clasificación docente. Lo que respecta a las plataformas de actos públicos, lo que sucede es que, bueno, lo que nos pasa a los compañeros es que nunca sabemos qué es lo que se respeta en los actos públicos, cuando es el 4 docentes sin cargo y un docente con cargo, cómo terminan esos actos públicos como para poder hacer, para poder continuar el siguiente y tener ese registro. Y el de clasificación docente, lo que vemos es que nunca respetan los títulos que subimos en los diferentes ítems, que siempre hay errores de puntaje cuando se suben los listados, y que a la hora de reconsiderar, este año, por ejemplo, cambiaron los ítems para reconsiderar, entonces no se encuentra lo que yo quiero reconsiderar. Por ejemplo, que difiere el puntaje o el motivo por el cual difiere el puntaje, y tenemos que poner un ítem lo más parecido posible, pero que no es lo que corresponde, lo que yo quiero reclamar. Lo mismo cuando hay omisión en algún listado o omisión en algún ítem y tenemos 0 puntos, no tenemos forma de justificar esa reconsideración porque en la plataforma no figura. La verdad que esos son los problemas
habituales que tenemos, que nos consultamos entre los compañeros y las compañeras de la institución y que recibimos también de otros compañeros y otras compañeras de otra institución y nos vamos como enterando a quién nos pasa lo mismo y cómo lo resolvimos a modo de poder transmitir esa información. Y cuando estas dificultades suceden, en general nos comunicamos con las compañeras que están en junta, quienes nos asesoran de cómo resolver la situación, o bien acompañan y hacen el seguimiento de ese reclamo, si así fuera necesario. Con respecto a Mía, también nos manejamos con la secretaria de las instituciones y también con las compañeras que está en la Secretaría de Salud de UTE, es a quien siempre nos referimos y de quien pasamos el contacto para que otras compañeras y otros compañeros puedan resolver sus problemáticas. Bueno, ahí nos contaba Desiree sobre la plataforma de actos públicos y clasificación docente. Ahora en esta parte final comentaba esto de, bueno, tenemos un problema, hay algo que no entendemos o surge algún inconveniente, nos consultamos entre compañeras para a su vez comunicar a los demás qué es lo que está pasando. Y bueno, y la recurrencia al sindicato, cuando a través de la Junta, a través de la Secretaría del Sindicato, cuando hay alguna, bueno, nada, como para poder resolver esos problemas, ¿no?, que mencionábamos antes. Y salir de la individualización, ¿no? Exacto. Porque algo que siempre trabajás vos en tu secretaría, Pabli, que es como, bueno, no es un problema individual, es un problema colectivo, ¿no? Y hay Totalmente. que colectivizarlo para entender las dimensiones políticas, porque lo que trae Desi, cuando decís, bueno, yo no sé si están respetando el 4 y 1, no sé si es todo tan transparente, no digo, lo que está de fondo pareciera que es la veracidad, quiénes son los veedores, digo, por eso pone en valor el trabajo de las compañeras y los compañeros en la Junta, porque eso que uno no ve, ¿no? Antes ibas, sacabas tu papel de la pared en un acto simbólico, simbólicamente era un y montón. aplaudíamos todos. Bueno, ahora toda esa instancia no está de encuentro también, pero bueno, ahí entran como historias, digo, sensaciones más paranoicas, más conspiranoicas en relación de qué está pasando. Bueno, ahí el trabajo del sindicato me parece que es central en poder dar tranquilidad a las compañeras que aún, digo, se está mirando cada concurso en particular y por eso llevan cada tanto tiempo, y me parece que hay algo ahí que lo traía al principio, ¿no? Como cómo uso la plataforma y qué está haciendo el gobierno con el uso de esa plataforma. Digo, porque que te reconsideren mal el puntaje es que tu orden de mérito sea otro, que tu título esté mal cargado, no es que vos subiste mal el archivo, es que ellos procesaron mal y ese puntaje que tendría que haber ido uno en otros títulos no va. Entonces no es que vos subiste mal tu PDF tan bien subido porque lo aprendiste a hacer, sino que quien está haciendo ahí el listado está tomando una decisión. Entonces está lo político todo el tiempo trayendo tensión con el uso, que yo como maestra, que quizás pienso que es un problema mío porque yo no sé, en realidad cuando le preguntás a la compañera, che, vos también, lluvia de mensajes, che, ¿no les están dando la plataforma? Bueno, hay algo ahí de pensar y de salir de lo individual, de tú con el teléfono, soy yo que Mía no me anda, para pensar más colectivamente. No sé qué agregar. No, yo con lo de actos públicos uno podría decir a priori que mejora en el sentido de, bueno, ya no hay que ir, qué sé yo, lo haces cómodo de tu casa, pero toda esta cuestión de la transparencia que pone en duda, digo, hace como un balance de decir, bueno, ¿qué preferimos, no? Los docentes, por eso indagamos también al respecto, ¿no? Y la ansiedad, ¿no, Maxi? Claro. Como no apto para ansiosos, cuando pasan los días y los resultados no llegan, están ahora con el acto de ingreso, ¿cuándo fue? Bueno, son unos días donde postulás y después más de una semana hasta tener los resultados. Entonces, claro, por decantación las compañeras y compañeros que te dicen, che, pero al final cuando era presencial íbamos al acto público y ese día ya nos íbamos con el cargo y listo. Porque además hay que sumar cuando te dan el QR, que el QR, una vez que termina, que otorgan los cargos, más de una vez pasa que te mandan el QR del cargo y cuando vas estuvo mal asignado, el QR no corresponde, perdés el cargo. Es un lío, entonces son problemas. No, y los suplentes esperando a ver si el maestro que viene va a tomar posesión o no, si en febrero se queda. Toda la cadena, ¿no? Claro. Que acontece Que hace a lo ahí. psicosocial, te digo, que Exacto. hace a la inestabilidad, que hace a la sensación de cómo uno va a transitar el verano sabiendo si se queda o no se queda en la misma escuela, digo, hace a la cuestión de cómo Sí, al uno trabajo docente, a la Hablamos condición de trabajo. Claro, hablamos del derecho fundamental, es un derecho laboral fundamental, que es el acceso a los cargos o por lo menos a saber sobre la estabilidad de tu cargo. Es un tema muy, muy grave esto. El siguiente audio también es de Desiree y nos habla, ella es docente de educación especial
y nos comenta algo que me pareció como muy piola, que tiene que ver con esto de que las plataformas no tienen en cuenta a las y los docentes ni en cómo es llevado a cabo, ni en su uso día a día, ni tampoco en la conformación o en el armado de la plataforma misma. Pero en todas las plataformas lo que falta, y es inadmisible, más que nada para nosotros que trabajamos en especial y que tenemos compañeros con discapacidad tanto visual y auditiva, es el tema de la accesibilidad en las plataformas. Estamos en el año 2025 y si todas las plataformas son virtuales, tienen que tener esa consideración y tiene que haber una especificidad en el tema de la accesibilidad. Hoy por hoy todos los elementos de comunicación, como ser celular, computadora y demás, tienen un programa de accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto auditiva como visual, pero las plataformas estas no, sabiendo que hay muchos docentes que justamente tienen estas particularidades y estas características. Bueno, tema accesibilidad, que no, por lo menos no se ve en ninguna plataforma de las que usamos en el día a día, y las problemáticas que trae para docentes de educación especial que tienen discapacidades, y acá se convierte en un obstáculo esa tecnología, lo que decíamos antes, que tendría que estar al servicio de mejorar el acceso a distintos derechos, o por lo menos tendrían que cumplir como corresponde su función. Bueno, acá está generando un obstáculo en estos docentes que comentaba Desiree. Vamos al siguiente audio, que es de Agustina, que nos va a hacer sentir un poco viejos a todos. Hola, yo soy Agustina, soy profe de inicial y trabajo en la pública y en Ciudad de Buenos Aires, así que usé y continuaré usando las dos plataformas de acto público en línea y clasificación docente. Me recibí después de que ya no existían más los actos públicos presenciales, así que no tengo con qué compararlo. Pero una vez que le agarrás la mano, sí, supongo que a comparación simplifica la tarea con respecto a presentarse y hacer todo físicamente. Pero la realidad es que fue muy engorroso al principio, es difícil de entender. Si no estás cerca de un sindicato o con colegas que se tomen el tiempo, es difícil saber qué cosas te está faltando, qué documentación te está faltando subir, cuándo se te termina de validar todo. Mismo postularte a un cargo y no darte cuenta de qué cuestiones te falta marcar o qué cuestiones considerar. Lleva su tiempo entenderlo. Yo, por suerte, antes de recibirme ya había tenido una charla con el sindicato donde me explicaron y tuve mis ítems marcados para tener en cuenta, y a la vez colegas, compañeras, amigas que ya habían pasado la experiencia y pudieron acompañarme también en el momento. Pero bueno, lleva su tiempo, pero una vez que le agarrás la mano es otra cosa. Bueno, acá esta compañera que ya ingresó al sistema en época de plataformización absoluta. Yo me pongo nostálgico, pero para mí toda la presencialidad del acto público te da un roce y un conocimiento del sistema, por ahí un conocimiento no formal, pero vos ibas ahí entendiendo un poco de qué trataba la cosa, ibas conociendo los sindicatos, los actores de la Junta, gente del ministerio que se hacía presente, o sea, como que había ahí un entendimiento de lo que era el sistema, que veo que las compañeras que recién ingresan ya entran en la lógica de, bueno, voy de casa directo a la escuela y listo, no pasan por ningún otro lugar que no sea una escuela, pero bueno, no sé. Que se iban armando las escuelas a medida que el acto avanzaba, ¿no? Porque Exacto. encontrabas a 2 o 3 compañeras que habían titularizado en el mismo lugar y uno ya veía comunidad ahí. Hay algo de la individualización de ese proceso que ahora yo celebro en mi casa y le cuento a quien vivo, claro, como acabo de titularizar, pero no tengo con quién gritar, nadie me aplaude. Eso que decís es individualizar algo que era colectivo, ¿sí? Que creo que incluso forma parte o formó, o todavía nosotros forma parte de nuestra identidad
docente, estar ahí, ver con el docente de otro distrito, ver cómo está la cosa en otro lugar, Y la compañera trae algo re interesante en relación a la yo creo que presuponer que son jóvenes y entonces saben usar todas las plataformas. Ella lo pone en discusión, como como que entró naturalizando que las plataformas había que usarlas, no conoce otra cosa, lo cual le pasa a un montón de compañeros que ahora ingresan. Pero no tengo por qué saber porque soy joven, ¿no? Y esa discusión que, porque los más jóvenes van a poder mejor que nosotros. Te dicen las propias compañeras cuando vienen acá, no le pregunté a mi compañera más joven porque ella con la plataforma no puede. Sí, es curioso como destaca la importancia de las redes humanas, ¿no? Sí. Porque, esto del contacto con el compañero, con la compañera, con el sindicato, para formarme, para que me digan los tips, que entonces, más allá de que es joven y que por ahí pueda o no tener más facilidad, la importancia de seguir construyendo esos vínculos, ¿no? Sí, de pensar varias cosas. Este saber no formal, ¿no? Que circula cuando uno se encuentra. Digamos, esto de tejer una comunidad, ¿no? Digamos, somos comunidad. Bueno, están los distintos actores del ministerio, están los maestros. Digamos, ahí había todo un ritual, me permito llamarlo, ¿no? Como muy, muy conmovedor también. Veías eso, comunidad, ¿no? Algo que está tan como que está tan mal visto hoy en día, y tan valioso, porque en esa transmisión eran esos saberes que, bueno, ¿no? Que yo te paso a vos y vos me pasás a mí, y que ahora, bueno, encuentran otras vías, ¿no? Esto, bueno, la propia plataforma, la red de WhatsApp, ¿no? Digamos, ¿cómo resuelvo esto? Digamos, entonces se trata de tejer algo parecido a eso, ¿no? Digamos, pero bueno, ya no con ese poniéndole todo el cuerpo, porque en las redes no aparece todo el cuerpo, no están nuestros olores, todo lo que nos pasa corporalmente cuando nos encontramos, ¿no? Hay una parte de esa corporalidad que queda velada. Entonces, está bueno volver a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos? ¿No? Digamos, no solo en tomar un cargo, sino cuando nos encontramos en la escuela, ¿no? Ese volver a ponerle el cuerpo, digamos, no sé, pienso en la pandemia, ¿no? Después con los barbijos, digamos, eso, lo que sucede cuando los cuerpos se encuentran. Que muchas veces se encuentran y también están mediados por estas tecnologías, ¿no? Siguiente audio. Estos últimos dos audios son sobre la plataforma Aprende BA, y el siguiente audio es de Guadalupe, docente de inicial en el Distrito Escolar 17. Hola, mi nombre es Guadalupe, yo soy docente del nivel inicial, trabajo en el Distrito Escolar número 17, y la plataforma que uso en lo cotidiano es BA Aprende, la plataforma en mi escuela para tomar asistencia, y realmente no me facilita el trabajo para nada, sino todo lo contrario. Siento que me carga mucho trabajo extra, el tema de tomar asistencia, no poder dedicarme al grupo de nenes y nenas en ese momento, que es para lo que estoy trabajando, no para tomar la asistencia. Al margen de eso, la plataforma cada 2x3 está en mantenimiento, como ha pasado ayer, hoy, muchos días de la semana pasada y así anteriormente. También me es muy tedioso que hay que justificar las ausencias, y al justificarlas hay que escribirle a las familias en el cuaderno de comunicados que envíen en una hoja aparte el motivo de la ausencia. También pasa que me ha pasado muchas veces de tomar asistencia, subir certificados y al día siguiente que no aparezca nada, como que no hubiera tomado la asistencia del día anterior. Realmente me quita mucho tiempo en lo cotidiano, me es muy tedioso esta plataforma realmente. Bueno, escuchábamos a Guadalupe, docente de inicial del Distrito 17, hablando sobre la plataforma Aprende BA, que agregó algo, que es el tema de que todavía conviven el registro en papel con el registro digital, y en muchas de estas tareas que a través de Aprende BA convive lo físico con lo virtual, por lo cual es un doble trabajo, además de todo lo que describe Guadalupe. Que las escuelas sigue estando el papel como la prueba de que, bueno, esto no se pierde, pero justamente porque lo perdés por la plataforma. Así que bueno, el último audio
es de Carlos Vidal, un gran compañero del sindicato. Hoy creo que cumple años, le mandamos un feliz cumpleaños. Él es maestro de grado, integrante del equipo de la Secretaría de Educación de UTE, también colabora con la Secretaría de CIMAT. Y venimos hablando mucho con Carlos porque él llevó a cabo una investigación y un informe de usabilidad de la aplicación de la plataforma Aprende BA. Entonces él comenta, entre otras cuestiones, que fueron haciendo un uso exhaustivo, pormenorizado, haciendo registros sobre las funciones y las posibilidades que daba la plataforma y también los obstáculos que presentaba. Entre otras cuestiones, él me decía, mira, lo comparamos, si entras a, no sé, a la página de Edenor, hay funciones que están ocultas para que justamente vos no la uses. En Aprende BA se supone que el ministerio quiere que vos hagas todo, pero sin embargo tiene algunas cuestiones parecidas a otros portales en las que hay funciones que son complicadas de usar o donde los registros que vos generás se pierden. Entonces empezaron a hacer una tabulación de todas estas problemáticas, como carga de calificaciones, del tema de matriculaciones, de los boletines, también que se generan a través de Aprende BA. Y en conclusión dice, bueno, encontramos 35 aspectos sobre los cuales hicimos observaciones y también propuestas sobre Aprende BA. Y bueno, y de eso nos cuenta en este audio Carlos Vidal. Hay algunos que tienen que ver con todo el sistema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Toda la página Aprende BA tiene un grave problema de diseño, que es que, por ejemplo, no entra en la pantalla con el formato que tienen las computadoras del Plan Sarmiento. Quiere decir, todo está lleno de espacio vacío que no tiene ninguna función, entonces todo el tiempo tenemos que andar scrolleando para arriba y para abajo la página en computadoras que en general no usamos con mouse, usamos con el pad, con lo cual se vuelve muy dificultoso. Eso es lo primero con lo que nos encontramos. Y después un montón de otros problemas. Voy a contarles algunos que seguramente todo el mundo se encontró. Pero, por ejemplo, cada vez que entro a tomar lista, tengo que cargar qué grado y qué sección voy a tomar lista. El sistema no recuerda quién soy. Y supone, como si fuéramos preceptores, que tenemos muchos grados a los cuales tomar la lista, y no tiene ningún tipo de planificación para el tipo de este usuario es un maestro de grado, 180 veces o 190 veces al año le va a tomar lista nada más que a séptimo A. Entonces, si yo tengo acceso a séptimo A y a séptimo B porque somos paralelos o porque tengo un cargo a la mañana y un cargo a la tarde, no me permite darle preeminencia a ninguno y que cuando entro a tomar lista a la mañana me abra el de la mañana y cuando entro a tomar lista a la tarde, por ejemplo, me abra el de la tarde. Después, bueno, pavadas como que no ordena bien alfabéticamente los nombres de los pibes, o que tiene doble barra de desplazamiento, y así un montón de cosas. Uno de los mayores problemas aparece cuando queremos cargar las faltas de los alumnos y cargar ahí las justificaciones. El sistema no está armado de una manera que funcione fluidamente. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos nosotros es, para cada uno de estos casos, identificamos un problema y planteamos una solución. No voy a detallar ahora eso. Si quieren, les dejo acceso al link que es público de todo lo que encontramos para quien quiera sumar. Pero bueno, finalmente, con muchas horas de usuario, a lo largo de casi 2 meses de la mitad de este año, pudimos hacer un informe que logramos que llegara a distintas instancias del gobierno de la ciudad, a la dirección de nivel primaria y a calidad educativa, pero por supuesto no obtuvimos ninguna respuesta. Lo que suponemos que está pasando con esto es que quienes diseñan esto no tienen ningún tipo de vinculación con ningún docente, ni saben lo que realmente sucede en las aulas, y que cuando alguien llega, así sea un funcionario del gobierno de la ciudad, con ponerle las mejores intenciones a alguien de sistemas a proponerle que lo cambien, la respuesta es: los maestros, las maestras no saben nada, esta es la mejor manera de hacerlo. Por lo tanto, en todas las modificaciones que hubo al sistema este año, ninguna fue en la línea de lo que planteamos quienes propusimos mejoras, sino que, por el contrario, parecían haberse dificultado más. Bueno, era Carlos Vidal contándonos un poco del informe que fue coordinando, que nos envió el link y lo vamos a hacer, también lo vamos a poner en la cuenta de Instagram de CIMAT para que puedan acceder, para completar, para ir viendo. Pero bueno, todas las problemáticas de una plataforma y eso es casi unánime cuando hablamos con las compañeras y compañeros, que no
no sirve para la tarea que tenemos que hacer en el día a día, es muy complejo y te saca tiempo del trabajo pedagógico con los pibes y pibas. Y que rompe algo que es central en la vida, sobre todo de la primaria y del nivel inicial que uno tiene a los niños muchas horas, que es la integralidad del estudiante. Yo soy maestra, puedo cargar las áreas que me competen a mi tarea, pero no puedo ver lo que carga el profe de música, no puedo saber la que puso la de plástica, entonces uno no puede ver el recorrido de las devoluciones que tienen los niños y las niñas que uno tiene todos los días en el aula, ¿no? Y digo que después uno tiene que ir a los compañeros y decir, che, te faltan tus notas, che, te faltan tus notas, ¿no? Como hay algo de eso que rompe un poco la vieja lógica de que uno veía todo el boletín y podía pensar, obvio, uno está ahí tratando de interactuar con los compañeros, generando un espacio que a veces no está dado en la cotidianidad de las escuelas, no es que hay reuniones donde uno se sienta con los curriculares a pensar, sino que uno los fuerza, ¿no? Le pregunto a la de música cómo ve a mi estudiante en esa hora cuando yo estoy haciendo otras cosas, pero me parece que ahí hay una lógica muy perversa por detrás de que perdamos como la trayectoria completa de los niños al momento de mirarlos y evaluarlos bimestre a bimestre, que no es de lo operativo, pero que hace al espíritu de la escuela y que es de lo político, ¿no? Y que es de quién es el sujeto que está aprendiendo y quién es el sujeto que está enseñando y cómo interactuamos con los otros mientras pensamos un recorrido común de esos pibes. A mí eso es de lo que más me preocupa en relación a esa plataforma en particular y la carga de los boletines con información tan sensible que las familias están esperando, ¿no? Y que un error ahí, bueno, es más difícil de corregir, digo, llega muy rápido a los padres, antes había uno se sentaba, mostraba algo que decíamos antes, bueno, ese lazo está un poco roto y además está rota hacia adentro la integralidad de mirar al sujeto. En este sentido, causa gracia que diga él, como naturalizándolo, una pavada como que esté mal ordenado alfabéticamente. Digo, es clave, no sé, a la hora de volcar una nota, que esté bien ordenado, ¿no? Tardás un montón, sí. Claro. ¿No? o se cometen errores, ¿no? Pero además algo importante que decía él, que evidentemente no está diseñado por gente que esté en el aula, ¿no? Y me parece que ahí hay un concepto importante, digo, que esto debería desarrollarse con los actores, con las personas que van a estar usando ese sistema y con distintas miradas, ¿no? La cuestión de accesibilidad que salía antes también, digo, debería haber equipos diseñando estas cuestiones donde se pongan todos esos requerimientos, porque después al usuario final no le va a servir o va a ser recontra tedioso, ¿no? Sí, ahí uno podría pensar al menos, digamos, de los distintos decires, ¿no? que nos compartieron también los niveles, ¿no? Cada nivel tiene su particularidad y entonces es deseable atender ese nivel que necesita rastrillar y que quede asentado, que necesita el jardín, el inicial, que necesita primaria, secundaria, ¿no? Y pensar en esta trayectoria, ¿no? Que estos estudiantes y las estudiantes, nada, arrancan y está esa posibilidad materialmente, ¿no? Porque vos lo tenés digital, digamos, entonces vos arrancó en el distrito 1, pero después se fue al 21, bueno, pero tenés esa posibilidad de ver cómo fue esa trayectoria, ¿no? Entonces, digamos, es deseable, digamos, que cuando esa posibilidad material está, aprovecharla justamente, ¿no? Para ver cómo son las trayectorias de nuestros estudiantes, dónde hay que hacer intervenciones, ¿no? Dónde hay que poner el ojo, digamos, porque sabemos que en cierto momento, bueno, podrían abandonar, bueno, pienso sobre todo en media, bueno, si veo que falta, que no sé qué, dónde se mudó, con qué, digamos, cosas que hacen a esa trayectoria educativa muy, que integral, ¿no? De una mirada integral de ese sujeto que está habitando en nuestras aulas. Y de pensar lo particular, porque cada nivel requiere, ¿no? Distintas cosas. No es lo mismo lo que necesita un maestro de grado que lo que necesita un profe. Entonces es deseable y es posible. Eso es ¿no? ¿Se entiende? No estamos hablando de que es algo de una imposibilidad, sino lo que pasa es que en vez de comprar un empaquetado, uno debería desarrollarlas distintos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discusión. ¿Cómo es que se diseñan estas plataformas? Digamos, qué es lo que necesitamos atender. Por eso es tan valioso, ¿no? Lograr sistematizar las distintas opiniones y miradas acerca y dificultades, ¿no? Esto trabajo un montón, me hace perder tiempo, como contaba la colega de inicial. Tengo los chicos ahí, tengo que cargar las notas, ¿no? El registro analógico más el digital, todo lo que eso conlleva adentro de un aula, ¿no? Digamos, con que vos estás ahí a tus estudiantes. Entonces, es deseable tener estos datos para decir, bueno, a ver cómo tenemos, o estaría bueno, ¿no? Que sean estas plataformas y sentarnos a decir, bueno, esto sería bueno que sea de tal forma y no tal otra,
¿no? Que sea amigable, que tenga una usabilidad, ¿no? Que sea, sí, que nos resulte más sencilla. Sí, está bueno esto que decís, porque no se trata de decir plataformas no, digamos, sino no de decir de pensando. cómo, ¿no? Y discutir no solo la usabilidad, sino también los objetivos de la información que se recaba y que se muestra a las distintas instancias, a los docentes, a las conducciones, a las familias, etcétera. Creo que tenemos que poder discutir eso, por eso esta encuesta, digo, es un insumo fundamental para empezar. Y como ya vamos llegando a la hora del programa, nos comprometemos a juntarnos cuando esté terminada la encuesta, hecho el informe. Bueno, para presentarlo, puede ser acá, podemos hacer algo un poquito más grande. Así que bueno, el agradecimiento, Lu, la verdad que un gusto reencontrarnos y que sea para este trabajo que la verdad que tanto entusiasmo nos está llevando y también las compañeras están demandando y participando mucho. Así que bueno. Sí, importantísimo que lo difundan, que vean el QR si se cruzan con el afiche y que lo compartan, porque cuantas más opiniones tengamos, más representativa va a ser después el informe que podamos elaborar. Exactamente. Bueno, gracias Maxi, gracias Bere. De nada, un placer. Gracias. Y bueno, hasta una próxima emisión. Así que bueno, nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias Francisco también.